Buenas noches, soy Alejandro Lamotte, el presidente del Comité de Ciencia y Tecnología del Club France. Tengo el orgullo y el honor de estar en la primera presentación de un proyecto entre el Hospital Cedars-Sinai y el Club France. Lo que persigue este proyecto es divulgar el conocimiento médico a la comunidad del Club France para que estemos enterados, sepamos cuáles son los retos que tenemos con esta situación de salud de hoy y de siempre. Y qué más que estar cerca de un hospital con este reconocimiento, y voy a hablar de ellos. El evento, como decía, es en colaboración con el Hospital de Cedars-Sinai, que está ubicado en Los Ángeles, California. Fue fundado en 1902 y está reconocido internacionalmente por la mejor atención al paciente que la medicina moderna ofrece. Se encuentra en el cuadro de honor entre los primeros 10 hospitales por el US News y World Report. Y agradecemos la oportunidad de colaborar con el International Center for Journalists. Voy a hablar un momento del doctor Jorge Goldberg, que es médico internista y gastroenterólogo, cofundador de la Clínica Lomas Altas, miembro y consultor del Departamento Internacional del Cedars-Sinai Hospital en Los Ángeles, California, miembro de varios consejos y fundaciones. Los participantes son la doctora Sabner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Cedars, que va a presentar ahorita el doctor Jorge Goldberg, al cual le acabo de presentar. Yo, Alejandro Lamotte, presidente del Comité de Ciencias y Tecnología del Club France, y simplemente con un breve resumen, antes de concederle la palabra al doctor Jorge Goldberg y después a la doctora Raquel Sabner, quiero decirles una cosa. Hay un concepto que se llama el efecto Dunning-Kruger. ¿Y en qué consiste? En que no porque tengamos un poquito de información nos volvemos expertos. Normalmente este efecto es un efecto que todos vivimos y es el efecto como resultado de conocer un poquito de esa información y pensamos que las cosas son en blanco y negro. Y no es así. El conocimiento que tiene la doctora Raquel Sabner y el doctor Jorge Goldberg son muy profundos, llevan años y años de estudio, esfuerzo y experiencia. Entonces, no porque escuchemos esta plática nos vamos a volver expertos en la presentación, sino simplemente vamos a abrir vamos a despertar nuestro interés y a seguir investigando y seguir interactuando con ellos para seguir aprendiendo. ¿Qué quiero decir? No nos autorrecetemos, no recetemos a nuestros parientes y amigos, sino que aprendamos del conocimiento. Mientras más sepamos, más nos vamos a dar cuenta que necesitamos aprender más. Siempre que tengamos una duda, particularmente médica, hay que acercarnos a nuestros médicos y doctores. Con esto, le doy la palabra al doctor Jorge Goldberg. Un resumen breve nada más para la gente que está presente aquí en el club. Vamos a pasar unas hojas para hacer las preguntas, esas las escriben y nosotros se las vamos a pasar al doctor Jorge Goldberg para que él las vaya administrando y entregando y contestando a cada una de ellas. Estoy a sus órdenes en cualquier momento y adelante, doctor Jorge Goldberg. Mucho gusto. Iniciamos. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos. Quisiera en primer lugar dar las gracias al Club France y al International Center for Journalists and Network de abrirnos las puertas para que es el primer webinar que hacemos con el Club France aquí en la Ciudad de México, con un tema obviamente de actualidad y muy interesante. Quiero dar las gracias a Alejandro Lamotte y a mis amigos Alberto Weil y Pablo Caire por habernos permitido tener el primer contacto con el Club France y sus miembros para esta primera webinar. El día de hoy tenemos el privilegio de tener a la doctora Rachel Sabner. Ella es una infectóloga del Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California. La doctora Sabner es experta en infectología con más de 35 años de experiencia. La ventaja que tenemos es que habla español, pues ella estudió la carrera de medicina en la Universidad Central
de Venezuela. Posteriormente hizo su internado y residencia en la Universidad de Texas, en el Southwestern Medical Center. Posteriormente hizo su fellowship en infectología en la Universidad de Illinois, en la Universidad de Chicago, y actualmente está en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California, en el Departamento de Infectología. También es codirectora de un nuevo programa que es un proyecto que se llama Post-COVID Recovery Project, que es para aquellos pacientes que ya tuvieron COVID y siguen con síntomas, yo diría ya hasta años después de la enfermedad o meses, y ella tiene una experiencia enorme. Por lo tanto, van a escuchar hoy de una experta mundial sobre algunos de los temas que hoy nos inquietan. Hemos hablado mucho de COVID, leemos diario y escuchamos pláticas por todos lados, pero hoy tenemos la ventaja de tener a una experta que nos puede contestar las preguntas de actualidad del día de hoy. El día de hoy decidimos hablar de 3 temas principales, aunque les invito a que hagan preguntas para que podamos contestar las inquietudes que tienen ustedes personalmente. Quisiera darle la palabra a la doctora Rachel Sapner y si quiere empezamos con el tema de las mutaciones, estas variantes genéticas que se les ha puesto alfa, beta, gamma, delta y mu actualmente, que nos explique un poco de qué son las variantes, por qué son diferentes en cuanto a infección y transmisión y que nos haga entender un poco para después poder ir al tema de vacunas. Rachel, bienvenida y gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y a pesar de que ya hemos estado con esta pandemia 1 año y medio, todavía seguimos aprendiendo cada día sobre nuevas mutaciones. Y las mutaciones normalmente pasan en todos los virus, lo hemos visto en otros previos virus de coronavirus, lo vemos cada año con la influenza. Es decir, no es una cosa especial o sola para este virus del COVID. Ahora, el virus que está más prevalente en este momento en Estados Unidos, probablemente en México y en el mundo, es el que llamamos Delta. Y ese virus originalmente empezó en Manaus, muy cerca de Venezuela, de Colombia, de toda Sudamérica. Y desafortunadamente al principio con el virus, la mutación Delta, la población de Manaus en Brasil no estaba vacunada y se infectó toda la población, y al haber tanto virus circulando sin buena defensa, el virus empieza a mutar, porque cuando se replica siempre hay muchos errores de fábrica, y a la manera que van replicándose van saliendo el mismo virus con errores, y los virus que las personas que van muriéndose ya no pueden pasar el virus o si están vacunadas, pero las que no van pasando un virus diferente, y mientras más difícil sea pasar ese virus, más contagioso se convierte el virus. Y entonces ahorita tenemos el virus Delta, que en comparación con el que teníamos originalmente en el principio de la pandemia, en enero del 2020, puede infectar al doble de personas en un cuarto. Entonces hace que pase este virus a que la pandemia sea constante. El último virus que llamamos virus de interés es el virus que ya saltamos, va por el alfabeto griego, y es más o menos como los huracanes en Estados Unidos que le ponen por el alfabeto. Así vamos con el virus del COVID. El lambda no fue de gran preocupación, pero ahorita el último virus que es de preocupación se llama, bueno, en español mu, como la vaca, mu, pero en griego o en inglés lo llaman mu, y es el que se originó en Colombia. Todavía aquí en Estados Unidos no he visto las estadísticas en México, pero en Estados Unidos todavía es un porcentaje muy bajo. Es decir, que es un virus todavía de interés, no de preocupación.
siempre cuando se detecta un virus nuevo que cruzó la frontera, empiezan a estar pendientes si es más contagioso, si es más peligroso, más virulento de mortalidad, y si ya las vacunas no están funcionando. Hoy por hoy, todas las vacunas que están disponibles en el mundo funcionan para el último virus que tenemos, Delta. Todavía para el Mu es muy temprano saber, porque todavía es un virus relativamente nuevo y la población que más afectada está en Colombia no está vacunada. Así que no sabemos si la vacuna lo va a proteger o no. Gracias, Rachel. Me gustaría entonces enfocarnos en el Delta, que al parecer nace en India, que es el que más tenemos en México actualmente. De hecho, estamos haciendo este protocolo que te comenté. Mandamos 500 muestras del laboratorio privado de México al Departamento de Investigación de Cedars-Sinai, y la mayoría de las últimas muestras son Delta. Pero me gustaría que no habláramos tanto de ciencia, sino de qué hacer para la gente. ¿Por qué preocupa el Delta? ¿Por qué se transmite mucho más en un cuarto cerrado? ¿Por qué es tan importante el cubrebocas en lugar de como en México está de moda, poner tapetes sanitarios para que la gente se quite los zapatos y demás? Platícanos un poco por qué y cómo hacer para prevenir esta nueva variante Delta. Bueno, la prevención número uno de esta variante es la vacuna. Y yo entiendo que solamente en Estados Unidos la gente se da el lujo de negarse de poner la vacuna. En el resto del mundo, desafortunadamente, no está tan disponible. Pero en cualquier manera posible, ponerse la vacuna es lo más importante. También hay que saber que como el virus es mucho más contagioso, y la razón que es más contagioso es que se replica muchísimo más en la nariz y en las vías respiratorias. Entonces, en un cuarto cerrado, antes, en el 2020, en enero, si alguien estaba enfermo y tosía un poquito, el virus salía, no habían tantas partículas de virus, no llegaba a la gente alrededor tanto. Hoy en día, cuando es el triple, muchísimo multiplicado la cantidad del virus que se replica en la nariz, es mucho más contagioso a la gente alrededor. Lo que significa que es muy importante, si no está vacunado, definitivamente entrar a sitios con máscaras que sean de buena calidad. Muchas veces la gente se pone unos trapitos o está medio abierto, o se ponen lo que se llama un chin diaper que no se lo ponen cubriéndose la nariz. Todo eso no funciona. Y si están vacunados, como se ha sabido ahorita, que como es tanta cantidad de virus, aunque uno esté vacunado, la vacuna no hace como en las películas de los superheroes, no hace un shield aquí que protege que venga el virus. La vacuna, cuando el virus entra a la nariz, la vacuna empieza a funcionar para que uno no se enferme. Pero es muy posible que en ese proceso, hasta que la vacuna empiece a funcionar, que el virus se empiece a replicar en la nariz. Entonces, muchas veces en un cuarto cerrado, cuando hacen el test a la gente que está vacunada, el test del COVID le puede salir positivo, porque todavía el sistema inmune no ha logrado parar ese virus. Hay un grupo de gente que, a pesar de que está vacunado, el virus va a seguir su curso y lo va a proteger a diferentes situaciones. La mayoría de la gente que se infecta hoy por hoy vacunada con el virus del COVID no se enferma. Los que se enferman muy moderadamente, para la gente que le funcionó el virus. Y los que están vacunados que no le funcionó la vacuna, esos son los que terminan en el hospital, los que están vacunados. En el hospital de nosotros, en el Cedars-Sinai, el 99% de la gente que está hospitalizada en la terapia intensiva son pacientes que no están vacunados. De acuerdo. Antes de entrar en el tema de las vacunas, que es claramente un tema inquietante para todos, me gustaría que sí platicaras un poquito más de cómo prevenir. Recientemente han salido estudios que tienes que tener una máscara o un cubrebocas de buena calidad, que el ponerse un trapo no funciona. De hecho, se habla ya de usar máscaras de calidad de las que se usan en los quirófanos, por ejemplo.
esto sí me gustaría que platicaras un poco más, porque es algo que cada vez vemos más, que la gente compra máscaras de moda o de fashion bonitas, pero que no sirven. Platícanos un poco, Rachel. Es una cosa de física y de aerodinámica que mientras más protección tenga de que uno no pueda respirar lo que la gente le tose encima y que uno no pueda, también uno se pone la máscara para proteger a la gente alrededor. Mientras más menos permeable sea la máscara, menos chance tiene de que pase las partículas del virus. Lo que llaman hoy en día el KN95 es una máscara que no solamente es un poco más gruesa, pero también que te cubre toda la cara en una manera donde no puede entrar o salir tan fácil el aire. Las máscaras que usamos normalmente, que es esta máscara, tienen la ventaja que uno se la puede cambiar todo el tiempo, pero es mucho más fácil ponérsela así mal puesta. Entonces no funciona tan bien. Y la máscara que hacen en la casa como se dice, de moda, con dibujitos o con de medias o de trapos, definitivamente no funcionan, simplemente protegen un poquito de que no caiga el virus en la cara. Creo que es muy importante, sí, exactamente, está la 95 y las que están de moda, pero en México se puso muy de moda el quitarse la ropa y los zapatos y demás, y yo creo que ahora con la variante Delta es importante que entendamos que lo más importante, obvio, lavarse las manos, pero evitar estar sin cubrebocas en lugares cerrados, obvio, pero en lugares abiertos también tratar de protegerse, ¿no? Sí, es muy importante que todas las reglas y las regulaciones van cambiando día a día. Nosotros pasamos ahorita, a partir del julio 4, cuando pensamos que ya teníamos suficiente gente vacunada en Estados Unidos, pusieron la regla que nadie se tiene que poner la máscara si están vacunados. Y después nos dimos cuenta que no era suficiente. Ahorita hay reglas de solamente ponerse la máscara aunque uno esté vacunado en sitios cerrados. Pero yo fui hace 2 semanas a un juego de béisbol en el estadio de los Dodgers, donde la mayoría de la gente, a pesar de que había que ponerse la máscara, no respetó el mandato de la máscara, y tuvimos muchos casos que vinieron con COVID de ese evento que yo fui, pero yo no me saqué la máscara en todo el juego. Entonces, la máscara sí protege, no es una fantasía, es algo que de verdad protege y es muy importante, especialmente en nuestros países latinos donde la gente pobre no ha podido ponerse la vacuna todavía. Es muy importante hacer una buena campaña de máscara, o si hay compañías que donar máscaras que son de buena calidad, y hacerle como un ejemplo en los restaurantes, exigirle a los mesoneros, uno como cliente, ponerse las máscaras para proteger a la gente que está muy vulnerable. Claro, entonces quiero medio terminar esta parte de mutaciones entendiendo que con la variante Delta la máscara es lo más importante, además de la vacuna que ahorita platicaremos. Y yo también estuve en un juego de los Dodgers hace un mes y me pasó lo mismo. La gente estaba tomando cerveza y comiendo y nadie traía máscara. Pero eso pasa en México también en eventos sociales. Ya nuevamente aquí en México estamos viendo bodas y bautizos y primeras comuniones, y vamos, por ejemplo, al Club France, donde estuvimos recientemente, y la gente no trae máscaras porque está en el jardín. Entonces creo que es importante recordar que con la variante Delta la máscara es muy importante. Pero lo que nos va a evitar terminar en terapia intensiva intubados con una tasa alta de mortalidad, obviamente son las vacunas. Y nos gustaría, Rachel, que nos platiques de las vacunas. Nada más te recuerdo que en México no nada más hay Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, sino también hay AstraZeneca, hay CanSino y Sputnik, que son las que ha conseguido el gobierno mexicano. Que nos platiques cuál ponérsela, obviamente la importancia de las 2 dosis y la novedad de la tercera dosis que está de moda actualmente. De todas las vacunas que hay disponibles,
la, la más simple es la vacuna que viene de China, que se llama Sinovac, ¿cómo la llaman en México? La Cancino. CanSino. Es una vacuna que está hecha de forma antigua, que simplemente agarran el virus, lo matan y agarran un poco de las proteínas que hacen que induce la inmunidad. Y la vacuna funciona como funciona la vacuna de la influenza, como vacunas de antes, donde probablemente 50-60% de alguien que tiene buena inmunidad, respuesta, es joven, está sana, va a funcionar. Mientras mayor la persona sea mayor o tiene problemas de inmunidad, no le funciona tan bien. Entonces, las personas que tienen esa vacuna, hemos visto, yo he oído de los países que tienen más chance de que tengan cuando están expuestos al COVID, que le pueda dar. Así todo, creo que a pesar de esa vacuna, mucha gente no termina tan enferma. El segundo tipo de vacuna, que son las vacunas de mensaje RNA, son las vacunas que son más modernas, y lo que logran hacer es que producen en la propia célula del cuerpo, en una manera que no altera a la célula, que no altera la genética, que no altera nada del cuerpo humano, simplemente utiliza la fábrica de la célula humana para producir la proteína más prevalente del virus, que se llama la proteína Spike. Y esa proteína Spike ocasiona que el cuerpo reaccione, el sistema inmune, produciendo soldados de la marina, de la aviación, del SWAT team. Todos esos soldados salen corriendo como si estuviera el virus presente. Y al hacer eso, hace como una memoria en el cuerpo de que ya no es la primera vez que viene el virus, sino la memoria dice: ahorita cuando venga otra vez el virus, lo vamos a defender. Y así como protege. Cuando después de ponerse la vacuna, después de 2 semanas de la primera dosis, ya empieza a haber un poco de protección. Y por eso es que cuando las personas se vacunan con la segunda dosis, los síntomas después de la vacuna son un poco más fuertes, duele un poco más el brazo, la gente se siente un poco más cansada, tiene fiebre, porque el cuerpo humano está reconociendo el enemigo, y cuando lo reconoce, todos esos soldados van a la guerra a pelear, y esa es la fiebre, el malestar. La tercer tipo de vacuna, que es Moderna, es exactamente igual a la de Pfizer, es el mismo sistema. La única diferencia que ha habido es que cuando hicieron los estudios originales, Pfizer dio la segunda dosis a las 3 semanas y Moderna dio la segunda dosis a las 4 semanas. Quizás vamos a conseguir, cuando vemos la data dentro de 1 año o 2, que al dar la dosis una semana más tarde funciona un poco mejor, porque le da más chance al cuerpo de rejuntarse y producir una mejor respuesta 4 semanas después. La vacuna que se llama Johnson Johnson y la vacuna que se llama AstraZeneca y la Sputnik, esas 3 vacunas tienen más o menos el mismo sistema, que llevan la información para producir esa proteína que se llama Spike con otro virus que se llama adenovirus. También funciona muy bien, entra en la célula del ser humano y producen esa proteína. Las 3 vacunas, la diferencia es que la Johnson Johnson es una sola dosis, y ya se sabe que una sola dosis para la mayoría de la gente quizás le funciona si son jóvenes, sanos, si tienen una buena respuesta inmune, pero mientras la gente se va poniendo mayor o son inmunosuprimidos, no hace falta una segunda dosis seguro, y quizás va a hacer falta una tercera dosis. ¿Quisieras ampliar un poquito el tema de la tercera dosis? No tanto porque ahora en México no se está poniendo. Hay que entender que aunque en México ya se pusieron más de 80 millones de dosis, solo el 30% está vacunado con 2 dosis. Entonces faltan tantos millones de gente por ser vacunada, y entendemos que hay países pobres en el mundo donde menos del
5% de la población está vacunada, pero dado que sí hay gente de la que nos está escuchando el día de hoy que tiene la oportunidad o tendrá la oportunidad de ponerse la tercera dosis, ¿nos podrías dar tu recomendación para esa tercera dosis? Y otra pregunta importante, si debe de ser la misma Pfizer o Moderna, o se puede cambiar AstraZeneca y Pfizer posteriormente. Es importante saber que la tercera dosis puede tener dos diferentes nombres. El nombre de tercera dosis y el nombre de que llaman booster. Cuando se llama tercera dosis es porque las primeras dos dosis no dieron suficiente respuesta inmune. Entonces, gente que tiene problemas de inmunidad, que tienen trasplante, que tienen cáncer, que son muy mayores, así sean jóvenes, tienen medicinas que le bajan la inmunidad. Las primeras dos dosis de la vacuna no le dieron suficiente inmunidad. Entonces, al dar la tercera dosis, la inmunidad hay un chance que mejore y los proteja mejor. Y eso lo conocemos con otras vacunas, lo conocemos con la vacuna del polio, lo conocemos con la vacuna de la hepatitis B, lo conocemos con la vacuna de la hepatitis A. Muchas de las vacunas necesitan una tercera dosis para dar una inmunidad mejor. Como son vacunas relativamente nuevas que se estudiaron, todavía no se sabe si de verdad va a ser una tercera dosis, porque la que oficialmente está haciendo todos esos estudios que yo sé es Pfizer, y Pfizer no ha sacado todavía sus resultados. Acaban de terminar un estudio randomizado de la tercera dosis, donde la mitad recibieron la tercera dosis y la mitad no. Y por eso es que aquí todavía están cuidadosos de anunciar que hace falta una tercera dosis, porque esos estudios no han salido todavía. Yo como infectóloga les puedo decir que si alguien tuvo un trasplante y toma medicinas que le hacen que el sistema inmune no le funciona, ya sabemos que le hace falta una tercera dosis, no, porque hemos medido su sistema inmune y vemos que no respondieron a las primeras dos dosis. Y eso es muy diferente a lo que llamamos booster. Dentro de 6 meses, un año van a decir, vamos a tener que poner un booster porque todo el mundo que le funcionó bien la vacuna, el sistema inmune bajó tanto la respuesta de la vacuna, que tenemos que recordarles que todavía tenemos esa enfermedad y hay que poner un booster. Y esa es la diferencia. Y estoy de acuerdo de que en países donde todavía no han puesto todavía ni la primera vacuna, es muy importante de no digamos la palabra malgastar, pero utilizar esa tercera dosis que la gente se quiere poner para ponérsela a gente que nunca tuvo ni siquiera una dosis. A menos que la persona tenga, como dije, muy mayores de 80 años o muy inmunosuprimidos, es diferente. Claro. ¿Nos podrías ahora platicar sobre los niños que ya se autorizó mayores de 12? Hay el tema de los niños regresando a la escuela, los tienen que vacunar, los tienen que testear, hacerles pruebas semanales. ¿Qué opinas de los niños ahora que están de regreso a clases? En los niños se ha demostrado que es importante vacunarlos, les funciona muy bien la vacuna. Los efectos secundarios que se han visto comparando con los beneficios son muy bajos, y hemos visto que los niños que no están vacunados, ahorita que vino el virus Delta, que fue tanto más contagioso, y empezaron a abrir los colegios y empezaron a no usar las máscaras en los estados de Estados Unidos donde no exigieron poner la máscara al regresar al colegio, estamos viendo mucho más niños hospitalizados, enfermos, que no estuvieron vacunados. La vacuna, siempre, todas las vacunas hay que medir el riesgo con el beneficio. Todo lo que uno hace en la vida es riesgo con beneficio. Y hoy por hoy se ha demostrado que el riesgo de la vacuna para los niños, que ya se ha hecho los estudios mayores de 12 años, es menos que el beneficio, es mucho mayor. Por otro lado, al ponerse la vacuna, el beneficio social, de que los pueden ir tranquilos al colegio, que los profesores no se van a enfermar, que pueden regresar a un nivel de socializar un poco más normal que el Zoom, psicológico,
todo eso es un beneficio que no se puede medir tanto hoy en día, pero lo vamos a ver dentro de 5 años, vamos a ver qué pasó con los niños que no pudieron ir al colegio por 3, 4 años. Claro, ahora me gustaría, para acabar de convencer a la gente de la importancia de la vacunación, platícanos estas gentes que se están enfermando o tienen breakthrough después de 2 vacunas con buenas respuesta inmunológica del cuerpo. ¿Qué pasa si se vuelven a infectar? ¿Qué les sucede? Bueno, para empezar hay que insistir que la mayoría de la gente que se pone la vacuna no le da un breakthrough. Oímos mucho del breakthrough, pero hay que dividirlo en 2. El breakthrough de las que están sintomáticos, y cuando están sintomáticos son síntomas bastante leves, como gripe, runny nose. Algunos sí he visto que han perdido el olfato, pero la mayoría de la gente no está muy enferma. El otro breakthrough es el que incidentalmente se consigue positivo el virus. Entonces, si alguien está en un cuarto y está vacunado y alguien le dio COVID, a todo el mundo le hacen la prueba e incidentalmente le consiguen que tiene el virus y no está enfermo porque se puso la vacuna. Y el tercer grupo de breakthrough es el que la vacuna no le funcionó. Entonces, hoy tengo un paciente hoy en el hospital que se puso la vacuna de Johnson Johnson, que es un señor de 75 años, y una sola dosis de la vacuna Johnson Johnson no le dio suficiente protección hasta ahora que hay un virus mucho más contagioso, y ahorita está en el hospital. Los pacientes, como comenté, de trasplante, de quimioterapia, no le funciona. La mitad de las pacientes con muchas medicinas de inmunosupresión, las vacunas no le funcionan bien y también terminan en el hospital. Y así todo, no terminan muy enfermos en la terapia, los que tienen trasplante y se pusieron por lo menos 2 dosis de la vacuna. Nos queda claro que todos, por ahora, mayores de 12 años deben de ser vacunados por lo menos con 2 dosis ahora, y que no tengan miedo, que si se enferman, que pueden enfermarse, va a ser muy leve la enfermedad o inclusive pueden estar contagiados pero sin tener la enfermedad. Hay una pregunta que brinca siempre. ¿Hay alguien que no debe de vacunarse porque tenga algún padecimiento o una enfermedad previa o existente? No hay ninguna indicación de no vacunarse. Las únicas personas que yo le he dicho de no ponerse la segunda vacuna son gente que ya tuvo COVID, se pusieron la primera dosis de la vacuna y les regresó muy fuerte el post-COVID syndrome. Así que el sistema inmune reaccionó tan fuerte a la vacuna después que se detuvieron COVID, pero es uno en rarísimo, muy raro. Y realmente no hay ninguna contraindicación a la vacuna. Perfecto. Hay un reportero que nos pregunta, ¿cuál es la evidencia científica? Creo que ya lo explicaste y que la sabemos, pero creo que él quiere algún detalle mayor sobre qué evidencia hay de que la vacuna sí es efectiva. La evidencia científica es que hicieron de todas las vacunas que mencionamos al principio de la charla, todas las vacunas menos la vacuna que vino de China y la vacuna que vino de Rusia, no sé exactamente cómo hicieron los estudios, pero las vacunas que se estudiaron en Estados Unidos, todos fueron estudiados en una manera randomizada a dar la vacuna y no dar la vacuna. Y demostraron que 90% o 95% de la gente que recibió las 2 dosis de la vacuna Pfizer, las 2 dosis de la vacuna Moderna, en el momento que hicieron ese estudio, no les dio COVID. No se enfermaron con COVID. Hay que recordarse que todos esos estudios no se hicieron chequeando cada día si tiene el virus en la nariz. Pero los estudios fueron randomizados y cada estudio tuvo, entre todos los estudios, cada uno más de 20.000 personas, es decir, que cientos de miles de personas. Después de que hicieron el estudio y se aprobó la vacuna, ahora vemos el estudio randomizado de
digamos, resistencia o en inglés se dice hesitance, que la gente no se quiere poner la vacuna. Entonces en Estados Unidos, a pesar de que la vacuna está disponible, ahora estamos viendo que el que se puso la vacuna no termina en el hospital intubado, y el que no se puso la vacuna, hoy en día en el Cedars-Sinai, hoy en día en el hospital de Dallas, UT Southwestern, ya hablé con mi compañero Carlos Giraud, la mayor, 60 pacientes intubados en la terapia intensiva, 99% no están vacunados. Entonces ese es el otro estudio randomizado que estamos haciendo. Yo ya no peleo con la gente, por favor, ponte la vacuna. Ahora les digo, gracias por participar en el experimento grande donde tú decidiste no vacunarte y el otro sí se decidió vacunar, porque estamos a probar por fin para que tú te convenzas de que sí funcionan las vacunas. Claro, importantísimo vacunarse. La gente pregunta, Rachel, ¿qué pasa si te pusiste AstraZeneca y luego la siguiente dosis solo consigues Pfizer? ¿Es posible la mezcla de vacunas? Sí, no hay ningún problema con hacer la mezcla. Por supuesto que cuando se leen las recomendaciones, todas dicen traten de ponerse la misma vacuna, pero no hay ningún problema, porque lo que significa ponerse la segunda dosis es hacerle recordar al sistema inmuno que tuvo esa inmunidad para el spike protein. Todas las vacunas lo que hacen es recordarle al sistema inmune que se mantenga alerta contra el virus. Pues es interesante. Recientemente estuve en un town hall en Los Ángeles, California, y mucha gente de la población latina, que ahora le llaman Latinx, de California, no se ha querido vacunar. Y hoy lo que estamos viendo son los que se enferman y los que están volviendo a llenar los hospitales, cuando tú misma me comentaste que en el Cedars-Sinai de Los Ángeles, de cientos de pacientes que hubo el año pasado con COVID, llegó el momento en que tenían menos de 10 y ahora se vuelven a llenar realmente por culpa de los pacientes no vacunados. Entonces, es la gente que está estresando el sistema de salud en México y en otros países del mundo. Entonces, queda claro que sí hay que vacunarse, y además, no entiendo, es una vacuna gratis que te la ponen sin mayor problema, por lo menos claramente en México te la ponen, y en Estados Unidos ni hablar. Entonces creo que hoy tenemos que llevarnos este mensaje clarísimo a casa de que la vacuna es muy importante, que las dos dosis son importantes, pero mientras uno, por lo menos la primera, y después ver qué sucede. Entonces vamos a asumir ya la gente entendió un poquito de las mutaciones, de las variantes genéticas, ya entendió un poco más de las vacunas. Gracias, fuiste muy clara en entender cómo funcionan. Y ahora, ¿qué pasa si ya te dio COVID antes de haberte vacunado o por no haberte vacunado? ¿Qué pasa en la enfermedad y qué pasa en esta parte de post-COVID o COVID largo, que es lo que hoy realmente preocupa a la gente? La gente sí llega al consultorio, Rachel, y te dice, me dio COVID y me duele la cabeza y estoy cansado y me falta el aire, y una serie larguísima de síntomas que tienen. Y sí me gustaría que platicaras un poquito qué es esto de post-COVID o COVID largo y qué podemos hacer al respecto. Antes de pasar a ese punto, estaba esperando que me hicieran la pregunta sobre la vacuna para las mujeres embarazadas. Me extraña que nadie es que yo asumí que entran en el programa de todos vacunarse. Sí, correcto, adelante. Pero hay no sé si hay una campaña o siempre hay un miedo cuando las mujeres están embarazadas que le va a hacer daño al bebé, al feto, pero la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia endorsa que hay que ponerse la vacuna. En mi experiencia personal, las mujeres embarazadas que no están vacunadas el año pasado y este año la mortalidad le subió sustancialmente a la mujer embarazada, la mortalidad. Y que los bebés nacen, no llegan a término sanos o no llegan vivos. Y hoy por hoy tenemos muchas mujeres en mi hospital, por lo menos hoy tenemos 3, esperando trasplante de pulmón, y eran mujeres embarazadas que le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia para salvar el bebé y salvar a la mujer, y tienen
Dentro de todo, dentro de la mala suerte que están en nuestro hospital, que hay una máquina que se llama el ECMO, que ayuda a poder respirar y esperar hasta que le llegue el trasplante de pulmón. Pero en la mayoría de Estados Unidos y del mundo no hay ese lujo. La vacuna salva vidas de las madres, de las mamás y de los bebés. Y encima de todo se ha demostrado que le va a pasar inmunidad al bebé cuando nace, que los va a proteger para que no se contagien con el virus. Perdón. Qué bueno que lo tocas porque es algo que creo que ya la gente entendió, que sí hay que vacunarse embarazada y además no solo protege a la mamá, sino después en la lactancia protege al bebé, dado que no hay vacunas para bebés de esa edad. Perfecto. Platícanos un poco eso, qué bueno que tocaste la gravedad de la gente que se enferma no vacunada, tanto para ellos como para el bebé, pero en general, ¿qué es esto de post-COVID o COVID largo? Entonces, después de que los pacientes de diferentes grados de que se enferman, la mayoría de la gente se recupera y luego el grupo de gente que se enfermó gravemente y terminan en el hospital y terminan intubados, terminan con muchos problemas de que los órganos no les funcionan. Entonces no le funciona bien los pulmones, no le funciona bien el corazón, no le funcionan bien los riñones y pasan muchos meses en estado de rehabilitación. Eso es un porcentaje más o menos de un 5% donde necesitan eventualmente un trasplante de pulmón. Luego está el otro grupo de pacientes que es independiente de qué tan fuerte les dio el COVID. Puede ser que les dio un COVID leve y terminan en lo que se llama un post-COVID síndrome, o aquí en Estados Unidos se llama PASC, P-A-S-C, Post-Acute Sequela de COVID. Y el síntoma número 1 es la fatiga. El síntoma número 2 es lo que se llama el cerebro como nublado, como que no ve las cosas claras. En inglés se llama brain fog. Y luego hay toda una cascada de otros síntomas de que cuando hacen ejercicio están cansados, cuando le dan taquicardia, le da una distonomia que no machea el esfuerzo con el corazón yendo muy rápido o la presión arterial muy alta, muchos dolores de cabeza, y todos esos síntomas pueden durar hasta hoy en día, que abrimos nuestro programa en septiembre del año pasado, en octubre, septiembre del año pasado, puede durar hasta más de un año. Tenemos pacientes que vienen un año y medio que todavía no se les quitó. Han hecho estudios ahorita que pueden hacer autopsias de pacientes que tuvieron COVID, cómo el virus logra entrar por vías como por autopistas al cerebro y afectan al cerebro. Se ha demostrado que hay ciertos sitios como el sistema gastrointestinal que se convierten en reservas del virus, que a pesar de que el sistema inmune está tratando de calmarlo, sigue produciendo el virus y prolonga estos síntomas. Se ha demostrado de que el sistema inmune, cuando reacciona demasiado en una manera muy fuerte contra el virus, hace daño inmunológico. Entonces hay mucha inflamación de todo el sistema, hay diarrea, hay dolores de las articulaciones, y ha sido un problema que va a ser un problema de salud pública en Estados Unidos, porque la cantidad de gente que se enfermó y la cantidad de gente que le está dando todos estos síntomas afecta a la gente joven, a la gente de edad media y a la gente mayor. No discrimina. Yo he visto gente de 25 años, jóvenes, que tienen que dejar de trabajar porque no pueden coordinar la computadora, no pueden hacer lo que se llama multitask porque les cuesta ver las dos computadoras. Es un problema de salud pública hoy por hoy. La mayoría de la gente que les pasa este síndrome, cuando le hacemos muchas de las pruebas no conseguimos el daño físico.
Entonces es muy importante saber que sí es real, aunque le hagan radiografías del cerebro, el MRI, todo eso no es suficientemente delicado para conseguir el problema, pero el problema está. Y se ha demostrado con autopsias. Muy interesante. ¿Hay manera de prevenir el post-COVID? Que no le dé COVID. Que se vacunen, ¿verdad? Desafortunadamente no hay nada que lo pueda prevenir. Es muy triste, pero es verdad. Y la otra cosa que puede ser que le dé un COVID muy liviano, igual le da. ¿Qué tanto tiempo después de estos mágicos 14 o 21 días de recuperación has visto que aparecen síntomas de post-COVID? Normalmente nosotros consideramos que el COVID es agudo hasta 4 semanas. Y normalmente no vemos pacientes en nuestra clínica si no tienen síntomas después de 3 meses. Porque mucha de la inflamación de bronquitis, de tos, de falta de respiración, se van calmando después de 3 meses. Y la mayoría de la gente se le mejora. Entonces, sí tenemos como una regla de esperar 3 meses. El otro problema que los pacientes tienen es problemas psicológicos y psiquiátricos, y para eso también los primeros 3 meses es muy difícil de hacer, porque si está encerrado en la casa, no puede salir, eso es reactivo, pero después de 3 meses, cuando todavía tienen trauma, se llama post-traumatic stress, tienen depresión, entonces es muy importante diagnosticarlo para ayudar, para hacer terapia, para prevenir que progrese y no hayan gente que se suicida, que es muy importante estar pendiente. Entonces, muy claro que hay que esperar por lo menos 3 meses antes de pensar que va a haber algo crónico. Nosotros sabemos que tú eres codirectora del programa en Cedars-Sinai de Los Ángeles. Aquí en México ya hay un programa en el Hospital ABC, por ejemplo. Me imagino que hay otros, no los conozco, pero no todo el mundo tiene acceso a los programas y además se van a saturar. Lo platiqué contigo en Los Ángeles. Va a llegar el día en que no va a haber suficientes programas. ¿Qué recomendarías? ¿Que vayan con su médico de confianza, que vean al psiquiatra, que vean a quién para tratar de ayudarles en este proceso post-COVID? Yo creo que los doctores de cabecera o generales, que en nuestros países, en México, me acuerdo en Venezuela, son excelentes porque conocen a los pacientes y saben, no llaman a 20 doctores como hacemos nosotros aquí en Estados Unidos. Correcto. Ajá. Tienen que empezar a reconocer este síndrome y saber qué hacer. Es muy importante. No hace falta un experto en el síndrome para poder ayudar al paciente. Y una vez que se reconoce, decir, el problema de usted es el mayor problema es que tose todo el tiempo y que tiene falta de respiración y que tiene inflamadas las vías aéreas, le puede empezar a tratar con inhaladores y en ese momento referirlo a un pulmonólogo. Si el paciente tiene problemas de fatiga, de depresión, de dolor, referirlos a rehabilitación. Muchos pacientes van a terapia de lenguaje porque no consiguen la palabra adecuada, entonces no hace falta ir a un programa extraordinario famoso, es de saber, este es el problema que estás teniendo de no poder conseguir las palabras por culpa que el virus se le metió en el cerebro, es como un paciente de un stroke, entonces tienen que ir a hacer toda esa rehabilitación adecuada y mientras antes se haga mejor. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en nuestro grupo de doctores que no esperen en la cola para que uno de nosotros vea al paciente, que si ve que ese paciente ya tiene problemas, referirlo a terapia de pulmonar, terapia mental, terapia física, que todo eso va a ayudar a recuperarse hasta que la inflamación, hasta que no se sabe si hay daños permanentes, pero todo eso ayuda cuando se hacen las terapias. Entonces dijiste algo que se me hace importantísimo para llevar otra lección a la casa.
una manera de prevenir el post-COVID es que no nos dé COVID y la otra es vacunarnos. La gente sigue preguntando, Rachel, mientras estás platicando, ¿qué hacer con los niños menores de 12 años que van a la escuela que todavía no hay vacunas? ¿Qué recomiendas para ellos? Bueno, sí, yo lo que recomiendo que tienen que ir con máscara puesta al colegio y que los colegios sean responsables de que los profesores y la gente que trabaja en el colegio estén vacunados. Entonces, si son escuelas donde tienen acceso a poder ayudarles a poner las vacunas a los profesores, muchas veces se olvidan de que quien más están con los niños son la gente que ayuda, no el profesor que viene por media hora, que ayuden a la gente alrededor de los niños a ponerse la vacuna y que todo el mundo use la máscara para ir al colegio. Correcto. Otra cosa que inquieta un poco es, ¿cuándo crees que disminuya y uno pueda regresar a una vida más normal? 6 meses, un año, nuevamente a viajar, a andar en la calle sin máscaras. ¿Crees que esto se acabe para verano del año que entra, como Fauci dijo que se va a acabar en el spring del año que entra, o crees que va para más largo? No, no sé. Yo pensé hace un mes que la variante Delta es tan contagiosa que iba a lograr hacer lo que se llama el herd immunity, la inmunidad de grupo. Rebaño. Ajá. Pero para que eso pase tiene que haber 95% de la población. Y desafortunadamente, ni en Estados Unidos, donde la vacuna está disponible para todo el mundo, se puede lograr porque es muy difícil convencer a la gente que la importancia. Yo creo que vamos a vivir con este virus por un buen rato. Buen rato son No voy a años. hacer el error de, no voy a hacer el error de Atinarle. Ok, de acuerdísimo. Muy bien. Estamos a punto ya de llegar al final de la interesantísima plática del día de hoy. ¿Algo más que quisieras decirle a la gente que nos escucha, que la mayoría son padres y madres de familia? ¿Qué les podrías decir? Estamos ya en septiembre, vienen en México fiestas patrias, hay un montón de eventos sociales y de fiestas, y al rato ya viene pronto, a la vuelta está Navidad y Año Nuevo. ¿Qué les recomendarías a la gente que de veras hagan caso a qué para evitar esto? Yo creo que vamos a tener que aprender en el punto personal, aprender a ver lo que está pasando en nuestra comunidad en el momento que estén pasando estas fiestas. Si vivimos una comunidad donde en ese momento hay muchísimo COVID, hay mucha gente infectada, leer en las noticias y las estadísticas, uno tomar las precauciones de ponerse la máscara, de ayudar a la gente alrededor que trabaja para uno, a que se pongan las vacunas también, que las que tienen poco acceso a las vacunas, ayudarlos a ir a los sitios donde se los pueden vacunar. Eso va a hacer que las fiestas puedan ser. Si uno sabe que el número de casos son muy bajos, aprovechar de salir, de hacer todo lo que no pudimos hacer con las precauciones posibles si están vacunados. Pero dar una guía en general para todo el mundo va a ser muy difícil porque cada ciudad, hasta dentro de Estados Unidos, es diferente. Si uno va a escoger dónde ir a viajar, tiene que saber a dónde está viajando, si ese sitio va a tener suficientes hospitales para poderlo atender si uno se enferma, si ese sitio ahorita está en mitad de una alta muy grande de casos. Y mi recomendación es que cada día cambia y uno no puede decir yo puedo predecir lo que va a pasar en diciembre. Es imposible hoy por hoy prevenir sabiendo que hay otras variantes, pero sí aprovechar con las precauciones adecuadas, ir a hacer las cosas necesarias. De Ir a acuerdo. trabajar, ir al colegio. Si se sabe que previene la vacuna y la máscara, no ir al colegio.
hacerse la prueba frecuentemente para estar seguro que nadie infecte a otro. Claro, y dijiste algo que también es importante. Ya la gente tiene que salir a la calle. El impacto en la parte emocional de los adultos y los niños ya cada vez vemos más esta gente con post-traumatic stress disorder y creo que llegó el momento de salir a la calle y en lugar de discutir si salir o no, hay que salir a vacunarse, usar cubrebocas y prevenir. Antes de terminar, me gustaría agradecerte, Rachel, como siempre. Siempre nos das mucho que pensar y mucho que hacer y nos das recomendaciones muy prácticas. Me gustaría también agradecer al Club France por permitirnos tocar sus puertas y pedirle a Alejandro si quisiera cerrar con algo para los miembros del Club France, pero también invitarlos a que entren a la página del Cedars-Sinai o a la página personal de la doctora Rachel Sabner, donde hay muchísima información que pueden seguir leyendo y aprendiendo, como tú decías, de fuentes fidedignas que sí les podemos creer y que podemos aprender de ellas. Rachel, de veras te agradezco como siempre y claramente te volveremos a invitar en un futuro próximo, dado que esto, como tú dijiste, es cambiante y probablemente en un par de meses nos dirás cosas nuevas que hoy aún no existen. Alejandro, quisiera cerrar para la gente del Club France, por favor. Con todo gusto, les agradezco a la doctora Raquel Sabner y a ti, Jorge, el doctor Jorge Goldberg, su participación y la ilustración que nos dieron tan amplia. También quiero agradecer la oportunidad de haber podido colaborar con el International Center of Journalists, que nos invita a que trabajemos y divulgamos. Tenemos el gusto de decir que llegamos a más de 50 personas conectadas en el proyecto y es la primera conferencia. Queremos invitarlos a todos a que participen y nos hagan saber cuál es el interés particular que tienen en los distintos inquietudes médicas que pueden ser sobre el mismo tema, sobre variantes de este o algunos otros, porque el proyecto entre el Hospital Cedars-Sinai y el Club France es el de mantener continuamente informada a la comunidad del Club France sobre temas de amplio interés en los aspectos médicos preventivos y correctivos. Y como dijiste, Jorge, me permito hablarte de tú, por favor. Recuerden ustedes siempre que lo que acabamos de recibir es un poquititito de información, es la punta del iceberg sobre todo lo que hay acerca particularmente del COVID. Entonces, no somos expertos, tristemente, yo menos que todos ustedes, y cualquier duda, consulten a su médico de cabecera, como lo dijo la doctora Raquel Sabner y el doctor Jorge Goldberg, y sí, sigámonos informándonos. No tomemos decisiones por nosotros mismos, sino vayamos a ver a los expertos. Muchísimas gracias a todos por colaborar. A ver, sí, perdón, adelante. Hay una pregunta más. Yo quiero saber qué tan útil es el tema de que las cosas que compramos en un supermercado las limpiamos con alcohol. No sé si escucharon la pregunta. No. La pregunta, perdón, señora, ¿su nombre? María Luisa. María Luisa nos pregunta que qué tan importante es limpiar los objetos que adquirimos en el supermercado, todo lo que traemos de fuera. ¿Cuál es su recomendación? Y a lo mejor la pregunta también sería, ¿qué tanto debemos dedicarnos? ¿Ese esfuerzo o algún otro, no? Entonces, esa es la pregunta de María Luisa, si me permites. Ya se ha demostrado que no es tan importante siempre y cuando la persona se lave las manos frecuentemente, porque al lavarse las manos frecuentemente cuando toca superficies que quizás vayan a tener el virus, no se lo pasan a la cara, y al tener la máscara puesta no le va a pasar en la cara. Entonces tienen razón de que ya la obsesión de limpiar cada cosa, y por supuesto que sí ayuda, pero no es lo más importante. Cuando uno se monta en los aviones, claro que sitios donde se frecuenta mucha gente o tocan mucho, limpiar el asiento y todo ayuda, porque seguramente hay un poco de virus que queda remanente allí si alguien estaba tosiendo, pero ya se ha demostrado que no es lo más importante. Bueno, creo que, Alejandro, cerramos con lo más importante, que es cubrebocas, vacuna y buena información.
Gracias a todos y buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jorge, doctora Raquel Sabner. Ceci, gracias por tu colaboración y gracias a todos en el Club France por su asistencia y participación. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Por cierto, a los que siguen, Alejandro, Ceci Quijano, que está con nosotros en la Oficina de México, grabó todo y la podrán usar después para la gente que no pudo asistir hoy en la noche.